Welcome, welcome everyone. So good to Bienvenidos see a all your todos. smiling faces Qué and gusto ver familiar todas sus names. caras sonrientes y tantos nombres conocidos. So it is my Entonces, honor to get to es un introduce honor para mí Montenegro to presentarles a Mayagua Montenegro, myself académica and activista, a la que colleagues. tanto yo como mis We colegas sincerely del admire for instituto her sinceramente witness, admiramos. very astute La wit, admiramos por su compromiso astuto y a and menudo dedication to profundamente developing poético y su contribución agroecology disciplinaria al desarrollo de la agroecología política y la justicia en nuestro sistema today we look forward to alimentario. asking Maya about her Nos emociona mucho personal escuchar hoy a and Mayagua hablar de professional cómo su work historia familiar y su with identidad personal influyen en su trabajo y su búsqueda de sinergias entre la ciencia occidental food y los systems sistemas de and conocimiento indígenas tradicionales y la agroecología from abolicionista. her background in Desde su molecular formación en biología biology molecular en as a Williams undergrad College, and then pasando por la divulgación científica en MIT, donde trabajó como periodista en Nueva York environmental durante un sciences tiempo, and hasta management, su doctorado en ciencias políticas y and gestión specifically medioambientales por la Universidad de California, Berkeley. Mayagua establece conexiones reflexivas entre distintos campos y escribe sobre ellos en forma convincente, lo que la convierte en una presencia fundamental y radical en el movimiento agroecológico. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad de California, Santa Cruz, donde se centra en las implicaciones de las nuevas biotecnologías y las políticas del conocimiento en el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria y de las semillas y los bienes comunes de las semillas y la propiedad intelectual. Estamos encantados de estar con ustedes, así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Maya. ¿Puedo compartir mi pantalla? yes, you should be able to, I think, Debes de poder hacerlo. Déjame ver. Voy a tratar de cambiar mi nombre para poder seguir viéndolos mientras platico. it looks Entonces, ¿lo pueden ver? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Ayana, y muchas gracias a todos por venir. Agradezco mucho la serie en general y lo que están haciendo y cómo están trayendo a gente tanto de VM y del mundo en general. Entonces, agradezco muchísimo eso. Entiendo que uno de los objetivos que estamos tratando de hacer es hablar de agroecología, pero también pensar en este proyecto, hacer a la agroecología una transdisciplina. Y estoy muy interesada en hacer hoy de invitarlos a mi mundo como una activista académica y cómo entiendo juntar la agroecología, el activismo académico y también la lucha por eh, las, la defensa del conocimiento indígena, café y negros. Para empezar un poco de mi herencia familiar que se relaciona sobre todo, eh, algunos han estado, conocen el trabajo de Anna Tsing, es una profesora aquí en Santa Cruz y habla, estudia mucho los hongos y la cultura y la relación entre los agentes humanos y no humanos y lo que está como contaminado y lo que se ha cambiado en estas interacciones, porque nunca estamos separados del capitalismo y negar la interconexión es lo que yo sostengo, es lo que hace el sistema colonial alimentario moderno. Entonces, esta separación está en el corazón de la tierra indígena, separando sus formas de vida a través de la separación y al surgimiento de la revolución industrial. Ahora justifican que hay mucha propiedad intelectual desde semillas hasta arte física a publicar algunas cosas, cuando, mientras todo eso podría ser común. Hay muchos niveles para tener estructuras económicas, para
un nivel personal e interpersonal, donde estamos entrenados para ser buenos científicos, por supuestamente ser imparciales y compartimentalizar nuestras formas de vida de el resto de nuestras vidas y los miembros de nuestras comunidades. Y eso tiene una complejidad que el trabajo de Ana y de otros nos incita a conocernos de otra manera. Entonces, le quiero mostrar un poco de mí, o tanto como puedo hacerlo en 40 minutos. Les voy a contar un poquito de mi contexto, conectarlo con las semillas y la academia, biodiversidad y después a la agroecología. Voy a dar un resumen chiquito de mi investigación y luego me voy a enfocar un poquito en lo que estoy pensando con el concepto de agroecología abolición. Entonces, primero, yo crecí en el noreste de Tennessee, en una comunidad agraria, en las montañas Apalache. Entonces, yo crecí en esa esquina derecha, en el condado de Washington. Una de mis memorias favoritas es que mi mamá regresara de trabajar y trajera muchos jitomates rojos, como lo que pueden ver aquí a la izquierda. Es una reumatóloga, mi mamá, y trataba a pacientes con enfermedades de los huesos, lupus, y en general eran pacientes ancianos. Uno de ellos era Mr. Phillips, y entonces él era un agricultor, y entonces muchas veces como forma de pago, porque no tenía seguro médico, hacía intercambio. Entonces eh, daba, entre otras cosas, estos jitomates deliciosos. En ese momento no lo entendía bien, pero indirectamente me estaba experimentando una crisis rural y en esta región de Tennessee, donde la tierra se convertía en otras cosas y estaban tremendamente endeudados y sobrevivían a partir de otros trabajos, como en este caso ser mecánico. Y entonces había gente como mi madre que al no tener seguro médico le daba asistencia médica sin seguro. También ahí se abre un poco mi vida. Dos padres son migrantes de Estados Unidos. Mi madre es de los Países Bajos, mi papá es de Perú. Como saben, los Andes bolivarianos y peruvianos son centro de origen de plantas de diversidad, sobre todo de las papas. Entonces los Coxanaca son antecesores a los incas. Los incas fueron más o menos breves su existencia. Lo trajeron a los Caxamacas al imperio durante más o menos 70 años antes de que llegara la invasión española en el siglo XVI. Los colonizadores europeos buscaban plata en los Andes y otro de los tesoros que encontraron en Perú fue la biodiversidad. Los tomates, papayas, amaranta, quinoa, todo viene de esta parte del mundo y en particular muy diverso de número y diversidad de papas y de plantas relacionadas a las papas. Puedes contar diversidad de distintas maneras, que es uno de los intereses míos, pero entre 14,000 y 1,400 variedades son encontradas en esta región. Entonces, no solamente hay una herencia culinaria muy interesante, que también está muy relacionado con el territorio, con nuestro conocimiento, con la ley, con la espiritualidad, con lo que las comunidades indígenas se refieren a, a lo que están viendo aquí en la diapositiva, a la derecha, arriba, ven un poco de la diversidad tan rica. Abajo está el sur de Perú, cerca del Valle Sagrado, cerca de Cusco, y a la izquierda, esto es un poco más al norte, de donde viene mi familia. Esta es mi abuela. Yo en mi primer viaje con mis
tienes naranjas, que todavía tienes. Entonces, regresando, es el buen vivir. A veces se traduce como comunidad porque muchas veces se traduce a los derechos comunales por encima. Lo que me doy cuenta es que el vocabulario en esta diapositiva es un poco confuso. No es sobre porque es en lugar de propiedad. Entonces hay derechos comunales, responsabilidad y que tenga que ver con el ambiente y que tenga que ver también con la tierra. El rechazo principal de que no haya propiedad intelectual tiene muchas implicaciones de cómo nos relacionamos con la tierra. Oí a un académico brillante al principio de esta semana hablar de la relación de una relación colonial con la tierra y una relación indígena es muy distinta. Nosotros pertenecemos a la tierra, mientras que la relación colonial es que la tierra nos pertenece a nosotros. Entonces, la gente pertenece a la tierra y toda mi investigación, cada vez que hablo con mi papá sobre cómo se nombra por la sociedad la relación con la naturaleza, continuamente lo encuentra confuso, porque la gente es naturaleza, la gente es parte de la naturaleza, en la cultura indígena. Entonces no tiene que estar incluido aquí. Entonces en el intercambio colombiano o colonial se intercambiaron muchas papas y muchas otras plantas que fueron llevadas a Europa. En este intercambio colonial, muchos tubérculos llegaron allá, cruzaron el Atlántico y las prácticas y las culturas y las convicciones no eran parte de este intercambio. Y como resultado, los europeos lucharon por eh, cultivar las papas que se robaron y no entendiendo la agrobiodiversidad en una manera relacional. Y entonces no tuvieron éxito en poder hacer que les fuera bien a estas plantas de este ecosistema. Y entonces sembraron bastante menos y este monocultivo de papas, como en Irlanda, por ejemplo, tuvieron consecuencias devastadoras. Muchos de ustedes probablemente hayan oído de la hambruna de la papa en el siglo XIX, cuando se infectó las papas a lo largo de todo el país y mató alrededor de 1 millón de personas por la hambruna. Esas personas, al menos 1 millón, murieron de hambre y muchos de ellos tuvieron que migrar solamente porque esta papa no estaba yéndole bien en este lugar. Y la raíz de este problema fue el monocultivo y la extracción y la separación de la cosmovisión, la separación de los organismos de sus ambientes interdependientes. A Las lo largo de papas, Europa sin fueron embargo, cultivados. fueron capaces de producirlo a lo largo de Europa y se convirtieron en un símbolo de la vida dura, la pobreza. Entonces, los ancestros de mi padre fueron colonizados por los españoles. Los ancestros de mi madre no solamente se beneficiaron de las papas, sino construyeron todo un imperio del té, café y especies, sobre todo en lo que llamaron la, los, las partes de la India holandesa, sobre todo las islas de Indonesia. En el siglo XVII y XVIII, Indonesia fue minada por su fertilidad de suelo, sobre todo en un sistema que se llamaba Tanam Paksa,
donde en la foto se puede ver colonistas holandeses mirando el trabajo de las mujeres indonesias sembrando el azúcar, el café y muy famosamente el té. Ahora, la Segunda Guerra Mundial y la resistencia nacional terminaron con ese imperialismo, pero no antes de que el lucro ganado por la compañía de India de Este, la compañía holandesa de India de Este, construyera un imperio. Para que veas, compara ese monopolio en 1637 con 20 empresas modernas que tienen la misma cantidad. O sea, es muy impresionante la fuerza de ese monopolio. Bueno, mis padres ambos se emigraron hacia Tennessee y ahí es donde yo crecí y donde pude reconocer todas esas, donde yo fui creado por todas esas fuerzas que últimamente construyen la base ideológica y estructural para el sistema agroalimentario como lo conocemos. El trabajo de semilla es donde yo he conocido más íntimamente los sistemas agroalimentarios y es donde he enfocado mi investigación, sobre todo mi PhD. Estas son algunas imágenes que vinieron de mi investigación. Yo tenía la curiosidad de lo que a veces hablemos como derecho internacional, pero yo cuestiono, ¿no? ¿Por qué llamarlo ley si es realmente derecho o si hay fuerzas que están moviendo lo que llamamos la propiedad internacional? Pensaba también en la resistencia a ese llamado derecho internacional, incluyendo el movimiento para la soberanía alimentaria. Pero además las comunidades pequeñas que están construyendo alternativas, pero hay también esfuerzos legales como alternativas a la propiedad intelectual, como por ejemplo la iniciativa de semillas de fuente abierta, que fue algo que yo estudié por un tiempo. Y hay también campesinos que se han convertido en fitomejoradores que hacen su propia investigación para encontrar las semillas y construir semillas para enfrentar ese esfuerzo de monopolios. Esos productores me enseñaron de mucho de lo que hace falta para poder eh, ponerle frente a ese sistema y cómo los enfoques de fuente abierta fue tratando en un esfuerzo de construir lo que podríamos llamar bienes comunales respecto a la semilla. Una cosa que yo comenzaba a ver con mi investigación, que no era mi enfoque al principio, pero con el tiempo comenzó a ser algo que me centraba mi investigación y era como mi base de tierra y mi polo tierra, y eso me refiero a la agroecología. Yo diría que hoy en día la agroecología es mucho más que eso, es un paradigma transformador para reconstruir el mundo basado en la coevolución entre la ciencia occidental, los saberes indígenas y las maneras que las personas trabajadoras entienden la agroecología, los sistemas alimentarios. Se extiende a la forma en que los seres vivos entienden el mundo. Una investigadora indígena habla de la justicia epistémica, algo que no solamente existe solo por nombrarlo. Eso sería genial, sí, pero ojalá que fuera así, que si escribiéramos sobre la justicia epistémica existiera, pero no es así. Es algo que tenemos que trabajar, pensarlo, construirlo. Y una de las maneras que escuchamos eso mucho en la ciencia
es cuando vemos, por ejemplo, en los medios esa frase, deberíamos escuchar a los científicos. Es decir, que el público y los demás actores solo deberían confiar, digamos, en la ciencia para guiarnos por los puntos contagiosos, pero en realidad decir que la ciencia no tiene política es una forma de hacer política. Y la tradición occidental liberal, incluyendo la ciencia que sale de la iluminación, tiene un origen colonial. Y estos impulsores del colonialismo, capitalismo, el racismo, está bien capturado en ese arte por Julia Forster. Muestra que la ciencia no está separada de el colonialismo y el capitalismo a través de esos impulsores ideológicos, políticos y económicos. Como muchos de ustedes están claros, lo entienden, que no tengan pena por la no subjetividad de la ciencia. Nuestra meta sería expresar que la ciencia puede ser interpretada, es interpretada de muchas maneras, y una meta sería crear un mosaico de diferentes enfoques y perspectivas para generar una objetividad más robusta alrededor del mundo. No es impulsar que se acerque a la ciencia de una sola perspectiva. Entonces, reflexionando y recalibrar mi enfoque como científica es un camino que yo estoy comenzando también como mujer indígena. Mi carrera comenzó con los estudios microbianos, primero como pregrado, después como periodista. Pasé varios años en Manhattan como escritora científica y periodista y editora. En mi vida actual, soy una científica social que sobre todo se identifica con el campo de la ecología política y estudios de ciencia y tecnología. No voy a entrar en el arte de cómo esos diferentes campos se interrelacionan, sino decir que involucrarme con los sistemas agroalimentarios desde el periodismo a las ciencias sociales fue porque mientras yo trabajaba en la revista Seed en 2008-2009, hubo una crisis agroalimentario mundial. Y yo como periodista llamando a la gente, mandando correos, preguntando a las personas, preguntándoles qué es lo que está pasando, qué es que está impulsando esta crisis. Porque ya muchas instituciones estaban hablando de la necesidad de sonar las campanas de alarma. Yo hablé con alguien que trabajaba en el staff de Hillary Clinton, secretaria de Estado, que me dijo que una de las metas del futuro sería hacer cultivos transgénicos locales que podrían reflejar más diversidad. Y yo decía, eso es brillante. Yo sé cómo hacer esto porque eso fue mi trabajo de pregrado. Podemos hacer ingeniería para el futuro de los sistemas agroalimentarios. Pero hablé también con Raj Patel, con Jackie Patel en la Universidad de Michigan. Y Raj Patel me decía, producimos demasiados alimentos. Eso es parte del problema. No hay un problema de producción como tal. Y yo reconocí que yo estaba en un impasse, que había tensiones y contradicciones en las narrativas que yo estaba encontrando. Y iban mucho más profundo que esa crisis, eran históricos. Entonces yo me decía, yo tengo que regresar a investigar eso. Regresé a Berkeley, hice mi PhD ahí, hice mi postdoc ahí. Me interesaba mucho en la próxima generación de la biotecnología.
Y estos hoy en día forman las dos líneas principales de mi investigación. Uno es sobre agroecología, la soberanía alimentaria, ciencia, sistemas de conocimiento y movimientos sociales. Las tensiones y retos entre formas de ser y formas de saber, y también las políticas de tecnología, incluyendo a CRISPR, lo que llamamos la edición de genes. Muchos de ustedes que han estado caminando en la Tierra en los últimos 5 años han visto la explosión de narrativas sobre la inteligencia artificial, y hay muchas maneras en que esa tecnología está intercambiando con la tecnología de transgénicos. Ahora, ¿cómo trato de conectar agroecología y evolución? Estamos en 2024. Seguimos en la crisis larga de COVID. Estamos tratando de recordar enero 2020, los primeros meses de COVID. Había mucho miedo, si yo me acuerdo, había mucha confusión, algo de pánico, cómo estar seguro, cómo mantener mis seres amados seguros, qué tocar, qué lavar, si podría o no salir de la casa. Y en esa ansiedad de ver cómo no morirme, miraba cómo los medios, como periodista, me interesaba ver cómo los medios querían mostrar la destrucción del sistema agroalimentario. Había muchas cosas, muchas imágenes de supermercados sin nada para vender, de agricultores pasando el arado encima de sus cultivos, de las personas comprando todo lo que podían, de los restaurantes cerrando o convirtiéndose en negocios en línea, mirando cómo los diferentes cuellos de botella en el sistema de suministro estaban cerrando el acceso a alimentos. Pero ¿qué es lo que estaba faltando? Tres cosas. Uno, no miraba mucho sobre los orígenes ecológicos de la pandemia, que seguía siendo debatido, claro, pero específicamente no miraba mucho que conectaba la pandemia con la agricultura industrial. Dos, no miraba mucho que reconocía que las comunidades negras y de color estaban a riesgo porque por su cercanía al sistema agroalimentario a través de su trabajo. Y miraba que estos aspectos que surgían no eran simplemente resultados, sino lo que habilitaba esa degradación ecológica y explotación, y por lo tanto las pandemias. Entonces, con la idea de construir un lenguaje común aquí, el capitalismo racial muchas veces se asocia con Cedric Robinson, el autor del marxismo negro, que con otros argumentaba que el capitalismo nunca no es racista. No necesariamente tenemos que decir capitalismo racial para poder saber que el capitalismo es racial. Robinson buscaba el racismo que predata el capitalismo y que a través del capitalismo y su emergencia a través de, de privar y la acumulación primitiva, la disposición del campesinado y esos orígenes, vemos con otros autores que no es que el capitalismo se liberó del racismo de la sociedad feudal, sino que, que el racismo sobrevivió la transición
de feudalismo a capitalismo, donde el mundo actual depende aún en la esclavitud, la violencia, el imperialismo y el genocidio. Ahora, el COVID-19 no fue el principio de esas desigualdades raciales, de clase, de género, pero sí los mostró más efectivamente de algunas maneras. Una manera es en el origen de la pandemia, que la extensión de la agricultura hacia los últimos lugares de bosque en el planeta. La investigación de Rob Wallace y otros ha mostrado que los hábitats naturales están en un declive franco. Mientras tanto, los paisajes diseñados y creados por seres humanos están expandiendo, lo que significa y que la expansión del agronegocio, incluyendo la minería y, la industria maderera, crea mayor probabilidad que puede salir un virus o una enfermedad que no puede ser controlado por las complejidades del ecosistema y sale entonces a la sociedad humana. Y a partir de las operaciones de poblaciones concentradas de animales, donde se busca la mayor población de animales con el mínimo de diversidad genética, crea las condiciones ideales para los patógenos, ya que hay muy poco espacio, mucha diversidad en condiciones relativamente no sanitarias, donde viven mucho estrés, pero además son animales que han sido genéticamente trabajado para que muestren muy poca diversidad fenotípica. De esa manera, los patógenos que emergen pueden pasar por toda una población sin encontrar ninguna resistencia genética que de otra manera sería un freno a su desarrollo. Si no encontrara esa situación de agricultura industrial, ese patógeno encontraría anfitriones que tienen diversidad genética y ciertas resistencias que pararía ese crecimiento. Y como Rod Wallace decía, si tú tienes un granero con 15,000 pollos genéticamente iguales, el patógeno puede quemarse directamente sin ningún freno. Eso lo que me dice es que a través del capitalismo racial, el comercio internacional de esclavos y toda la construcción del mundo colonialista crearon las condiciones para un mundo comercialmente unificado que permite una gran vulnerabilidad a ese tipo de pandemia. Y eso permitió una difusión del virus alrededor del mundo muy rápido, sin encontrar los frenos que en otras circunstancias hubiera encontrado. Lo que vimos particularmente en este momento es que la pandemia surgía en distintos lugares por injusticia racial y en los sistemas agrarios y por la injusticia laboral. Nunca estuvimos, entre comillas, todos juntos en eso, en la pandemia. Vimos, por ejemplo, gente indígena o latina en los campos en California o en Florida, que se les decía que se mantuvieran cierta distancia
mientras eran transportados en camiones que estaban viviendo en una vivienda muy masiva y amontonados. No tenían tiempo para lavarse las manos, pero ese era tiempo no pagado en caso de que se hablara. Y había otro sector que estaba sobre todo trabajado por gente de color, migrantes de Asia, y no podían usar suficiente equipo para protegerse y podían limpiarse la cara con algunas toallas y que tenía que mantener esas aves o esa carne em, limpia. También había trabajadores en los restaurantes, gente de color y sobre todo mujeres estaban expuestas a, a este riesgo porque iban a su trabajo, pero también porque no tenían trabajo al cual ir. Entonces estaba viendo cómo todo esto pasaba, leyendo todos los titulares de los periódicos y no sé si muchos de ustedes sepan, es que la agroecología y la soberanía alimentaria juntos podrían proveer una respuesta efectiva para muchos de los problemas que están cristalizados en la pandemia. Por ejemplo, la agroecología podría ayudar a contener estos riesgos a partir de diversificar los paisajes, de esta escasidad ambiental y que haya que no haya una ruptura, que haya, por ejemplo, rotaciones, que haya diversidad de ganado. La agroecología apoya la biodiversidad y esto puede restaurar esa ruptura eh, a nivel incluso de paisaje. La soberanía alimentaria apoya la reforma agraria, que limita la extensión del agronegocio y cómo esto puede llegar al campo. También profundiza control democrático y vocalizado de consumo que se convirtieron tan vulnerables durante la pandemia debido a la concentración de poder cor- corporal o corpóreo. Y yo quería escribir un artículo como resistencia a la pandemia. No solo Miguel Altieri me ganó, escribió un artículo muy bonito. Yo soy muy lenta para esto. Y eso que pasó, el asesinato de George Floyd y Breonna Taylor, se juntó con todo esto que está pasando a nivel mundial. El verano de 2020 puede pasar a la historia como una rebelión, pero más fundamentalmente fue un rechazo mundial de violencia y que trajeron a comunidades dentro de Estados Unidos a la calle para protestar en contra de la brutalidad de la policía. Para mucha gente esto no fue, pero para mí lo que sí fue nuevo en ese momento fue la introducción de espacios organizativos en la Universidad de California, donde la gente estaba estudiando y trabajando colectivamente hacia la abolición del funcionamiento de la policía. Y vi cómo esto tenía orígenes agrarios. Por ejemplo, la primera policía Lincoln eh, se estableció para poder atrapar a gente, a esclavos que huían. Cómo se institucionalizó el racismo a través del robo de la tierra indígena, pero también a través de los costos de las universidades, donde nuestra educación es poco accesible a las comunidades de color. La abolición como agroecología tiene una visión poderosa para la transformación dentro de la teoría y la práctica. Entonces quise cambiar esto y quise hablar sobre abolición y la agroecología. Esta idea es un proyecto que está en marcha y es algo de lo que los agroecólogos pueden aprender de la abolición y viceversa y abrirlo un poco para la conversación. Entonces la abolición, solo para darnos una lengua franca, la abolición puede describirse como una estrategia práctica y una visión política que elimina
el esclavismo, el encarcelamiento, la policía, el militarismo y la supervisión del Estado y el capitalismo racial. Es de deshacer todas las formas de opresión que el capitalismo racial crea y crear alternativas que duren ante la violencia. En la tradición de abolicionistas como Angela Davis, como Ruth Gilmore, la abolición no es solamente deshacer o de la violencia sistémica, es siempre también sobre reimaginar y reconstruir el mundo de nuevo. La abolición es sobre presencia, no ausencia. Es sobre construir vida y afirmar instituciones que afirmen, perdón. Ella confundó la resistencia crítica, no es solamente abrir todas las puertas de la cárcel y no tener alternativas, es más sobre nuevos modelos de vida. Para la gente que trabaja en las prisiones, esto significa estrategia, como crear apoyo de comunidad y ayuda mutua, hablar a los vecinos, a la familia, los amigos, en vez de la policía, dar acceso a salud mental a los trabajadores, psicólogos, eh, gente que pueda interrumpir la violencia, construir recursos para y con la gente que sale de las prisiones, es resistir el control policial de gente sin techo y sobre todo responder a la pregunta, ¿quién nos hace estar seguros? Nosotros, no necesariamente es el Estado o la policía, pero es nosotros. También va más allá eh, y tratar de sobrellevar el trauma, que es lo que podemos ver en ese mecanismo de procesar el trauma, pero también de identificar la causa de fondo y, y tratar de abordarlos. Entonces, ¿qué es lo que crea las condiciones de desesperanza? ¿Qué es lo que crea estas condiciones de violencia? Entonces, preguntarnos cómo podemos tener acceso a seguridad social, tener acceso a sistemas alimentarios, culturales y ecológicamente sostenibles. La gente que educa o que son profesores que demanda o comentarios y comunes educacionales. ¿Cómo pueden ser comunales? ¿Cómo puede ser? Puede haber viviendas, puede haber viviendas para trabajadores y estudiantes, donde los académicos y los trabajadores son todos valorados para el futuro de la academia. Entonces, todos estos elementos son los que consideraban los abuelitos para una condición de vida sin violencia. Al igual, la agroecología es físicamente no una estrategia negativa. Esto es bastante obvio. La agroecología es sobre eh, formar instituciones de vida y de producción y es fundamental sobre cuidar la vida, comunidades que crezcan de organismos vivos en relación entre ellos y va más allá de la tecnología y que ataque la inseguridad alimentaria, el hambre, la insostenibilidad ambiental. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero creo que también muchas veces nos confrontamos con esta respuesta. ¿No es esto muy romántico? ¿No es demasiado utópico para alcanzar? Y esa es una conexión con la abolición. Que puedes decir, no solamente te puedes hacer de la policía, es demasiado utópico para alcanzar. La abolición, los abolicionistas respondían a esto diciendo que nosotros traemos esto a la tierra con estrategias prácticas específicamente por realocar los recursos que ya existen. Por ejemplo, el dinero puede ser dirigido de proyectos policiales y puesto en la educación, en la vivienda, en la alimentación. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al Centro de Democracia Popular, en el 2020
había 6 billones de dólares, 1.7 billones de dólares fueron dedicados, un cuarto estaba dedicado de los ingresos de la ciudad a esto. Entonces, se puede divertir este dinero, militarismo, por ejemplo, y se puede ver como 1.14 trillones o 62% del presupuesto federal en el 2023 en programas militares y infraestructura de guerra, construcción, fabricación de armas, etcétera. Los abolicionistas se preguntan que si en vez de esto redirigimos todos esos recursos hacia eso, hacia vivir mejor, estar seguros, podremos vivir con los mismos. Entonces, la agroecología podría funcionar. La USDA, por ejemplo, se podría ver que todo el presupuesto del 2014 era 157.5 millones y 12 millones se fueron a proyectos de transformación agroecológica eh, con aspectos agroecológicos. Para la agroecología, mucho de la inversión no es agroecología para mañana, es el reverso de lo que propone la agroecología. A partir del modelo industrial, si hubiéramos podido darle financiamiento adecuado, hubiéramos podido invertir esto, hubiéramos podido tener un aparato de control biológico, de investigación, por ejemplo, en Berkeley, en Riverside, en Davis, podrían ser una estación experimental. En los 1980, estos presupuestos se fueron cortados y fueron sustituidos por biología molecular, ingeniería molecular, etcétera, que fueron emocionantes, pero que también se propiciaban más para crear integridad intelectual y más dirigidos a la agroindustria. Este sistema mundial sistemáticamente fue destruido y hay muchos artículos como este que está aquí en la diapositiva de Jennings, de la cuestión de un complejo industrial y policial mantiene un sistema injusto que no libera los recursos. Trabaja para asegurar, movilizar la plusvalía de finanza capital, tierra, trabajo. Entonces la utopía trata de rascar un poquito a esto y le pide que adopte estrategias y redistribuir esta abundancia. La tercera aprendizaje es que la reforma no es suficiente. Entonces, después de el verano del 2020, las universidades a lo largo de Estados Unidos se empezaron a reunir, sobre todo por los trabajadores de color. Esta campaña incluyó una plataforma que pueden ver aquí de recursos de otras maneras. Los abolicionistas criticaron estas movidas, no solo porque asumieron que alguien más va a ser disparado, sino porque también no fueron eficientes en reducir esto a largo plazo. Entonces, hay investigaciones que las relaciones o interacciones raciales aumentaron el estrés mental y que entre más policía no hay menos violencia y que se reconoce que no están bien equipados o tienen las herramientas suficientes la policía para lidiar con salud mental. Nosotros los agroecólogos tenemos nuestras propias luchas en la última década.
ha tenido mucha popularidad, desde la FAO hasta la USDA. Y entonces hay todo este sector que está adoptando la agroecología y los mantiene muy despiertos esos. ¿Qué es la transformación? No es siempre decirlo. Tal vez podríamos ver a alguien que literalmente está representando a Bayer, no tiene la agroecología en mente. Es un poquito más complicado cuando se habla de y cosas que han resultado en mejoramientos, por ejemplo, para los trabajadores agrícolas, para más opciones orgánicas en los supermercados. El resultado en agroecología, en políticas públicas, por ejemplo. Al mismo tiempo, también vale la pena hacer una pausa y reflexionar si esto típicamente se puede convertir si las percibimos como puntos finales más que como transformaciones estructurales. Porque dándole mejores pagas y condiciones a los trabajadores no quiere decir que McDonald's es el que está extrayendo plusvalía y plusvalor de estos trabajadores y solo lo está manteniendo un poquito más cómoda en el proceso. Con este análisis se vuelve muy rápido que el Estado acepte un poquito menos de abuso. Finalmente, las luchas siempre nos regresan a la tierra. Y esta es nuestra última lección. La agroecología es profundamente agraria, historicista y nos regresa a las plantaciones. No solamente con algodón, por ejemplo, sino un sistema de manejo laboral que dio origen a lo que los académicos han llamado la forma brutal del capitalismo. La plantación eh, permitió la capitalización de una escala de el cultivo de algodón. Después de la guerra civil, eh, las plantaciones eh, y después en el siglo XX, mucha de esta tierra convirtió en otra cosa en el siglo XXI. Entonces las plantaciones antiguas devuelven parte de todo este territorio que están manejados en Texas, por ejemplo, y el Departamento de Justicia Criminal. Y muchos de estos lugares siguen funcionando como plantaciones en Luisiana, por ejemplo, y las prisiones de Luisiana y un mercado abierto. Gilbert lo describe como la extensión de las prisiones en California como una solución geográfica al problema. Ella muestra que ese complejo industrial de las prisiones existe dentro de un ciclo de acumulación capitalista mundial que sigue adquiriendo y así reproduciendo un sistema de encarcelación que depende de paisajes robados, que, que depende del imperialismo de fronteras y capitalismo racial. A mí me gusta pensar en los paisajes robados como un lugar para comenzar a trabajar agroecología y abolicionismo a la misma vez. Y lo bueno es que no tenemos que comenzar de la nada, ya está pasando. Como muchos de ustedes saben, en la década desde la Segunda Guerra Mundial, el acaparamiento blanco quitó casi el 90% de la tierra de la gente negra. Apenas están trabajando 4.7 millones de acres y eso ha sido documentado en muchos lugares. Aquí solo estoy incluyendo uno,
por Van Newark II, que se llama el Gran Robo de Tierra, pero hay mucha investigación sobre este fenómeno. Sin embargo, en los últimos años, el agrarismo negro ha regresado en comunidades urbanas y rurales. Mucha atención ha girado hacia las reparaciones, la sobrealimentaria y la agroecología en Estados Unidos con la tradición. Estas imágenes incluyen la doctora Jennifer Taylor en Florida, una guardiana de semillas, el colectivo Black Dirt, que recientemente ganó el premio de soberanía alimentaria de Estados Unidos, hacia la red de seguridad alimentaria de Detroit y muchos más espacios que están en la vanguardia de los cuidados afroindígenas de la tierra en Estados Unidos. Entonces, si no ya era claro, la agroecología abolicionista requiere de muchas cosas, una de las cuales es la formación política. Es una forma de juntar el pasado con el presente para construir futuros emancipatorios. Y para citar un académico en la Universidad de California, Riverside, dice que no es solamente crear alternativas a las granjas industriales y las prisiones, es también resistir a la lógica de poder que genera estas reservas indígenas, esa falta de conexión entre la ciudad y el campo. Así que el tema es el poder. De esa manera que la agroecología tiene que ser generadora, creativa, porque es cómo reconfigurar el poder, la identidad colectiva y la sociedad. Porque yo agregaría las palabras de Dylan, el mundo ecológico más amplio de la cual todos somos parte. Muchas gracias. Ese concluye mis comentarios y me interesa mucho escuchar sus preguntas y comentarios.